Estamos aspirando al Consejo. Vamos a aspirar al Consejo de Medellín. Nosotros representamos la esperanza, representamos el cambio y representamos cosas muy buenas para Medellín. Queremos que esta ciudad construya una nueva narrativa. Queremos hablar de la calidad del aire, queremos hablar de educación. Queremos construir proyectos de vida para los jóvenes, para que no sigan siendo asesinados en las comunas, para que nuestra generación pueda salir adelante. El pasado domingo los medellinenses le apostaron a una nueva ruta de trabajo para la ciudad. Así es, buenos días, un saludo a todos los televidentes. Vamos a movilizarnos en bicicleta, porque así fue como le dijimos a los ciudadanos que nos íbamos a transportar, en transporte público, en bicicleta. Y otro que llega en bicicleta a la Alpujarra a su sitio de trabajo es el concejal Daniel Duque, quien renunció a su vehículo oficial promoviendo la movilidad sostenible para mitigar el impacto al aire de la ciudad. Todos ustedes tienen en sus respectivas mesas una botellita de plástico con un mensaje. Desde el Consejo de Medellín queremos trabajar por darle un nuevo aire a la ciudad y en materia de plástico sí que más. Queremos prohibir a través de un acuerdo municipal la contratación pública de plásticos de un solo uso para los eventos de la alcaldía. El concejal Daniel Duque presentará próximamente a la corporación un proyecto de acuerdo para prohibir la contratación pública de plástico de un solo uso y del icopor en la alcaldía de Medellín y en entes descentralizados. No es prender literalmente una alarma con este tema de la calidad del aire, porque ya hoy tenemos 10 estaciones en naranja y necesitamos de verdad que el área metropolitana tome unas medidas más fuertes de corto plazo. Tenemos que escoger a la mejor persona para la Contraloría. Y eso no es una cosa menor, porque es que entonces empieza a decir por los distintos pasillos de todos los consejos del país que es que la Contraloría termina siendo la bolsa de empleo de los concejales. No puede ser posible que nosotros, el Estado, golpeemos a un manifestante pacífico que no tiene explosivos, que está ejerciendo un derecho constitucional. Medellín sin hambre es una propuesta que acabamos de presentarle a la administración municipal, la radicamos. Es una propuesta que busca garantizar una renta básica mínima para todas las familias de Medellín que viven en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Participamos activamente de la construcción del plan de desarrollo y si bien votamos negativo, logramos incluir varias de nuestras propuestas. Estamos a tiempo de pedir cambios. Medellín tiene que invertir en la esperanza. Medellín Me Cuida podría seguir operando, siguiendo los estándares internacionales y la ley de la Big Data. No se trata de pedir que eliminen Medellín Me Cuida, se trata de pedir claridad en su uso. Colombia quiere un cambio y nosotros hacemos parte de ese cambio. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Un saludo para todas las personas que están conectadas en este momento. Sabemos que poco a poco van a ir llegando más, pero primero un saludo muy especial. Me presento, yo soy Tatiana Vázquez y es un gusto para mí estarlos acompañando hoy en esta rendición pública de cuentas de Daniel Duque Velázquez, concejal de Medellín. Él empezó este proceso en enero, pero desde antes viene trabajando fuertemente como un líder social, como un líder político, tratando de demostrar que en la política se necesitan otras personas y que todos nosotros como ciudadanos podemos y debemos participar en política. Pues hoy vamos a conocer cómo han sido estos 6 meses, vamos a hablar un poco con él, nos va a contar cómo ha cambiado su vida ahora que es concejal de la ciudad, pero también vamos a repasar los principales hitos o esos hechos significativos a lo largo de este primer semestre del año. Daniel, gracias por este espacio. Me hubiera encantado estar con usted en el recinto del Consejo, pero pues la situación nos impide ahora el contacto o mucha cercanía. Por fortuna tenemos estas posibilidades de estar conectados y estar conectados a esta hora con muchas personas que siguen su rendición de cuentas. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Casi que no quito aquí el mute del micrófono. Muchas gracias por acompañarme en este espacio. Y aquí estamos, rindiéndole cuentas a la ciudadanía. Para nosotros esto es una cosa súper importante. Yo desde un principio dije que nosotros no veníamos aquí a hacer un comité de aplausos, sino que nosotros veníamos a hacer control político, a hacer la tarea, a hacer propuestas. Y pues eso es lo que hemos hecho durante estos primeros 6 meses y por eso me encanta poder rendirle cuentas a la gente el día de hoy.
Una pregunta que parece muy básica, pero que considero importante, Daniel, es ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué es importante para un concejal como usted rendirle cuentas a la ciudadanía? ¿Por qué es importante tener este tipo de espacios donde incluso las personas pueden en el chat dejarnos sus comentarios o sus preguntas y trataremos de responderlas todas? Tatiana, pues es muy importante porque es que nosotros llegamos gracias al voto popular, gracias a que estuvimos en campaña durante por lo menos 3 meses, caminándonos todas las calles de Medellín, entregando volante a volante a las personas y diciéndoles que nosotros éramos diferentes, que nosotros queríamos hacer las cosas bien, que nosotros queríamos hacerlos sentir representados, que nosotros queríamos venir al Consejo a hacer control político, a vigilar que la plática se invirtiera bien. Y eso es lo que estamos haciendo, pero la gente también tiene que saber qué es lo que estamos haciendo y tiene que tener además el derecho a preguntar, a cuestionar. Yo creo que una cosa muy negativa en los políticos de Colombia, en algunos políticos de Colombia, es que no les gusta que les hagan preguntas, no les gusta que los cuestionen, no les gusta que no estén de acuerdo con algunas de las posiciones que manifiestan. Nosotros sí, a nosotros nos parece que eso promueve la democracia, nos parece que eso es maravilloso, nos parece que eso es muy positivo y pues en esa medida... Por eso creo yo que es importante rendir cuentas, porque es que además nosotros llegamos y a nosotros nos pagan con plata pública, con los recursos de la gente, con los impuestos que ponen las personas, y nosotros contratamos una oficina con recursos públicos. Entonces nosotros tenemos que decirle a la gente qué estamos haciendo con esos recursos públicos y hacerlos sentir de la mejor manera representados. Entonces, pues por eso me parece que es muy importante rendir cuentas. Nosotros además lo estábamos promoviendo desde la consulta anticorrupción. Yo tuve la oportunidad de coordinar a los voluntarios a nivel nacional de la consulta anticorrupción, recogimos más de 4 millones de firmas, sacamos casi 12 millones de votos, sacamos a la gente masivamente a votar y uno de los puntos de la consulta anticorrupción era precisamente ese, la rendición pública de cuentas de manera periódica, que la gente sepa qué están haciendo los políticos. A la gente no le gusta la política y a los políticos no les gusta que la gente les pregunte y los cuestionen, precisamente por eso, porque entre menos la gente pregunte y entre menos la gente se meta, ellos más fácil pueden hacer sus chanchullos, sus negocios, todas sus cosas, pero cuando uno viene y de cara a la ciudadanía les cuenta qué estamos haciendo, pues la cosa es bastante diferente. Por eso me parece muy importante rendir cuentas. Incluso no solamente entre el mundo político, sino a todos nos ha pasado o hemos escuchado en algún momento que nos dicen, de política no se habla. Es de esos temas mejor no hablar, ni de política ni de religión se puede hablar en esta casa. Son algunos ejemplos de esas frases que nos han dicho por muchos años y que precisamente nos alejan de uno de los temas más importantes. Seguro, si habláramos más de política, estaríamos mucho mejor informados y mucho mejor preparados a la hora de votar y elegir a nuestros gobernantes. Por eso agradezco nuevamente este espacio a todas las personas que están conectadas. De eso se trata, específicamente de lo que decía Daniel, de poder rendir cuentas, de contar qué se está haciendo, porque es pagado con los recursos de todos nosotros y es además por el bienestar de la ciudad. Son los políticos los que toman esas decisiones tan importantes y que afectan la vida de todos. Pero antes de entrar en detalle, Daniel, sobre lo que ha pasado en estos 6 meses, yo quisiera que nos contara cómo se ha sentido. Recuerdo mucho su campaña, incluso antes del Consejo usted fue candidato a la Cámara de Representantes y obtuvo una votación altísima, aunque no alcanzó una curul, obtuvo una votación muy importante. Usted mencionaba el tema de la ley anticorrupción y de toda esa movilización social, pero usted es muy joven, son 28, creo que no llega a los 29 años, recién graduado de la universidad, ahora cursando una maestría. ¿Cómo se ha sentido y cómo han sido estos 6 meses ahora como concejal de Medellín? Pues siente uno muchas cosas, Tatiana. A veces uno siente como mucha alegría porque uno siente que hay cosas que puede hacer, que hay iniciativas que se pueden sacar adelante, en fin, pero también a veces se siente un poquito de frustración porque es un espacio que a veces es hostil, porque a veces es difícil sacar adelante las iniciativas, porque se mueven muchas cosas por debajo. Y nosotros vinimos a hacerlo diferente, nosotros no vinimos ni a buscar puestos, ni a buscar contratos, ni a buscar plata, ni a hacernos ricos, nosotros vinimos a servirle a la ciudadanía. Y cuando uno tiene esa digamos, aspiración, pues entonces uno tiene, pues por supuesto, unos intereses muy diferentes a otros. Entonces, pues ha sido complicado, yo te lo acepto. A veces cuando uno hace control, cuando uno critica, cuando uno dice que hay cosas que no están bien, uno recibe, digamos, dentro del medio como críticas, pero usted ¿por qué hace eso? Es que usted ¿por qué es tan cansón? Es que a usted nada le sirve. Y yo finalmente digo, bueno, es que yo no vine aquí a caerle bien a los demás concejales y concejalas o a caerle bien al alcalde o a los secretarios de despacho o a los directores de entes descentralizados. Yo vine aquí fue a hacer control político, yo vine aquí fue a servirle a las personas que me eligieron y a toda la gente en Medellín, porque yo ya no soy concejal de las personas que votaron por mí, sino de todas las personas que habitan esta ciudad. Entonces,
pues tiene sus dificultades, por supuesto, desde el punto de vista emocional. Te podrá imaginar, por ejemplo, entonces a veces me llama mi mamá, mi hijo, pero es que usted a veces con esas críticas a usted no le da miedo, con esa vaina tal, y mi papá, pero yo les digo que no, yo les digo que uno no puede tener miedo por hacer las cosas bien, que si nosotros nos metimos aquí no era para tener miedo, sino para trabajar por la gente y para trabajar por las personas. Por supuesto que hay que tener unas medidas propias de precaución, pero nosotros tenemos que decir las cosas sin pelos en la lengua. Yo creo que eso es lo que caracteriza también un poco a nuestra generación. Y sí, yo soy muy joven, yo soy el concejal más joven, tengo 28 años, pero yo creo que lo estamos haciendo bien, creo que estamos haciendo todo el mayor esfuerzo para que la gente se sienta representada. Yo creo que la juventud nunca ha sido un obstáculo para brillar. Yo creo que hay personas muy jóvenes en este país, en esta sociedad, que lo dejan todo, que ejercen muy bien sus respectivas pues, profesiones. Y eso es lo que yo quiero también. Yo quiero pues, que todos los y las jóvenes de esta ciudad entiendan que es posible cumplir los sueños, que es posible hacer las cosas bien y que no se dejen pisotear por nadie, porque es que también hay muchas personas que se han robado los recursos públicos, que lo han hecho muy mal, que han sido corruptos y que tienen muchos años y que tienen mucha experiencia. Entonces la edad no significa que uno vaya a ser bueno o que vaya a ser malo, sino que tiene unas cosas positivas y negativas en ambos casos. Yo estoy aquí entregando todo de mí, trabajando, estudiando, trasnochando, madrugando, leyendo, estudiando muy bien todos los temas de ciudad y pues espero que la gente se sienta lo suficientemente representada. Y siempre con mucha energía y con muy buena actitud, porque si algo hemos visto desde la campaña y ahora en el Consejo, sobre todo en sus redes sociales, es que siempre está enérgico, con mucho movimiento, rodeado de jóvenes, en diferentes lugares de la ciudad. Ya vamos a hablar punto por punto de estos meses de trabajo, pero antes, 2 preguntas en una. ¿El mayor logro o el mayor momento positivo en estos 6 meses y el reto más grande que ve como concejal ahora de la ciudad? El mayor logro en estos 6 meses. Esa pregunta está difícil, pero yo creo que uno de los logros más grandes fue haber puesto sobre la mesa, sobre la discusión pública, el tema de la renta básica. Si bien nosotros no logramos que se implementara una renta básica con todos los juguetes como la que queríamos, nosotros proponíamos una renta básica por lo menos por 6 meses en esta coyuntura del COVID de 292.000 pesos para las 250.000 familias más vulnerables de nuestra ciudad. Pues la administración logró meter una clase de apoyo monetario a las familias de cerca de 100.000 pesos. Para mí, para mí no, pues digamos, eso 100.000 pesos está por debajo de la línea de pobreza, pero es mejor que nada. Entonces se les dio ese apoyo monetario. Yo creo que esa fue una cosa muy positiva que logramos que quedara incluida dentro del plan de desarrollo, muy valiosa. Nosotros pusimos esa discusión sobre la mesa, metimos esa discusión en la ciudad, y yo creo que eso es una cosa muy valiosa. Y también una cosa que me gustó muchísimo, que también logramos que quedara incluida en el plan de desarrollo, es acciones puntuales y concretas para el plan de adaptación y mitigación al cambio climático. Logramos que el plan de desarrollo incluyera 10 acciones dentro del plan de adaptación y mitigación al cambio climático. No han dicho puntualmente cuáles son, pero que ya tengamos una meta de avanzar en esa tarea, pues yo creo que es bastante valiosa. Y uno de los retos más grandes que tenemos de aquí para adelante, pues es sacar adelante el proyecto de acuerdo de plásticos de un solo uso. Ahorita de pronto les puedo hablar un poquito más de eso. No ha avanzado con la velocidad que quisiéramos, se ha sido un poquito lento. La Secretaría General de la Alcaldía de Medellín nos puso unas cuantas trabas, nos puso unos cuantos cuestionamientos, estamos tratando de subsanarlo, pues para que les guste, pues para que quede mejor. Y el viernes tenemos nuestra comisión de estudio para revisar nuevamente con los otros 2 concejales ponentes, Dora Saldarriaga y Gabriel Ditt del Centro Democrático, pero también con la administración municipal, a ver si esta vez sí podemos darle mayores largas al tema. También hay muchos retos, muchísimos, pero pues aquí estamos empezando y yo creo que hemos hecho bastante y que ha sido lo suficientemente productivo. Y el ICETEX, porque recuerdo mucho en su campaña todo lo que se habló del ICETEX y es incluso un dolor de cabeza para muchos jóvenes estudiantes. ¿Usted ya pagó su ICETEX o cómo va la deuda? En la campaña de la Cámara lo dijimos muchísimo, al Consejo uno no se puede meter con los temas de ICETEX, pero sí se puede meter con los temas de educación superior, y por eso el domingo que acaba de pasar hicimos un debate sobre la educación superior en la ciudad para tratar de hacer un plan de rescate para las instituciones de educación superior públicas y también para las privadas. Pero
Ya logramos pagar el ICETEX, lo logré por fin, casi que no, mejor dicho, eso fue sufridísimo, Qué maravilla. eso fue fiesta en la casa, pero pues me metí en otra deuda grande para acompañar a mi familia en una deuda familiar que teníamos, entonces ahí estamos, pero yo siempre he dicho, nosotros no vinimos a ser ricos, o sea, mi gran aspiración en la vida no es ser rico, ni comprar casas o fincas o carros, sino pues servir y ya, y vivir tranquilamente, y así es como yo vivo de manera moderada, en un apartamento clase media, arrendado en Belén, muy contento, rodeado de 2 amigos y de mis gatos, entonces yo tengo una vida muy feliz y muy tranquila, mi gran preocupación en la vida no es tener mucho dinero, entonces pues se vive tranquilo, por supuesto a veces con algunas afugias, pero bueno, yo estoy muy tranquilo y muy contento con lo que estamos haciendo. Vamos a entrar en materia, Daniel. Ahora sí, la rendición pública de cuentas. Usted nos va a contar exactamente, o por lo menos lo más importante, o los hitos más destacados de cada mes de este primer semestre del año. Pero antes, le quiero plantear una pregunta de una persona que está conectada. Y quiero poner primero esta pregunta antes de las que yo había preparado, pues precisamente porque de esto se trata, de darle el espacio a las personas que están conectadas en este momento y que quieren participar en la rendición pública. Aquí tengo la pregunta de Manuel Fernando Salazar Marín. Él dice, ¿cómo ve los corregimientos en el plan de desarrollo? Yo sé que ahora vamos a hablar en detalle de esas recomendaciones que usted hizo al plan de desarrollo, pero es importante responderle a Manuel. Manuel, muchas gracias. Manuel es el presidente de la Junta de la JAL de San Sebastián de Palmitas, que es un corregimiento extraordinario. Yo fui el único concejal que asistió a la primera socialización del plan de desarrollo en San Sebastián de Palmitas. Nos fuimos. Pues hermanos, yo estoy muy preocupado porque creo que no están lo suficientemente incluidos dentro del plan de desarrollo, pero no solamente dentro del plan de desarrollo, sino que el alcalde, nosotros en el periodo extraordinario de sesiones, el alcalde presentó 3 proyectos. El más importante, o digamos el más mediático, era el de plan de desarrollo, pero también nos pidió uno de reestructuración, que no era una reestructuración, sino unas facultades pro tempore para hacer pues lo que él considere con la administración de aquí a diciembre. Yo voté negativo ese acuerdo porque creo que habría mucho el boquete para crear muchísima más burocracia, que no teníamos estudios previos lo suficientemente sólidos en materia técnica para definir las cargas de la creación de esos nuevos cargos, de esas nuevas secretarías, pero tanto que nos habló el alcalde de la creación de la Secretaría de los Corregimientos y no la metieron. Entonces eso pues digamos es una primera promesa incumplida del alcalde. Pero lo segundo es que en el plan de desarrollo no se habla mucho de los corregimientos, más allá de decir que van a ser algunos cuantos avances del distrito rural campesino, pero no hablan de la implementación del distrito rural campesino, y eso es muy grave, eso es muy delicado, porque si no se implementa el distrito rural campesino, entonces, ¿qué es lo que le va a tocar a la gente de los corregimientos? Cuando yo fui a San Sebastián de Palmitas, lo primero que uno dice es, bueno, ¿y cómo hace la gente para poder llegar hasta San Sebastián de Palmitas? Porque es que el transporte público masivo aquí es de pésima calidad, porque es que los jóvenes que viven en este corregimiento y que quieren acceder a educación superior tienen que todos los días pagar un peaje para bajar hasta la universidad. Si tienen clase de 6 de la mañana, pues están jodidos, a menos que tengan una moto o que tengan un carro, porque a esa hora no pasa transporte a tiempo. Entonces yo sí creo que tenemos una gran deuda histórica para cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural, que el plan de desarrollo no tiene claro lo suficientemente bien, y que pues esa entre muchas otras razones me llevaron a votar negativo ese plan de desarrollo. Entonces, muchas gracias, Manuel, por tu pregunta. Repasemos ahora sí, mes por mes, cómo ha sido este semestre de trabajo, este primer semestre de trabajo en el Consejo de Medellín. En enero, una de las primeras cosas que usted hizo fue renunciar a uno de los beneficios que tenía como concejal, que era un vehículo privado, un transporte privado. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué ese cambio? Pues a ver, a todos los concejales y concejalas nos dan de camioneta, cada uno, a mí me dieron una camioneta pues gigantesca, una TXL, modelo 2019, eso tenía nevera, tenía, mejor dicho, de todo, blindada, una cosa pues reboleta. Y yo decía, pero mire, yo no estoy amenazado, mi vida no está en riesgo en este momento, yo toda la vida me he movilizado en bicicleta, en transporte público masivo, en metro, y en el caso en el que yo necesite un carro, pues andaré en un carro particular mucho más sencillo de alguno de mis amigos, que me lo preste, o le pediría a mis papás en su momento que me presten el carro de ellos, lo que sea. Pero yo siempre he dicho que hay que trabajar por la calidad del aire, que hay que defender el transporte público masivo, que hay que defender el metro ligero de la 80, que hay que sacarlo adelante y no hacer reposición de carril, para que le apostemos más a los árboles, para que le apostemos más a los andenes y para que le apostemos más a la movilidad sostenible y a las ciclorrutas.
Y después de uno decir todo eso, se va a montar uno en una camioneta blindada a diésel que contamina todos los días con 12 galones diarios de gasolina. Pues a mí me parecía la cosa más absurda e incoherente del mundo. Entonces yo decidí renunciar a ese vehículo que nos otorgaba el consejo. Muchos de mis compañeros me decían, pero es que eso es muy importante, es que eso es súper necesario, es que usted para subir a la comunidad. Y yo les decía, pero yo fui el único concejal que subió a San Sebastián de Palmitas. ¿Ustedes por qué no fueron? Y subí sin camioneta. Un domingo a las 8 de la mañana llegamos allá. Me tocó coger bus, después un taxi hasta el peaje, después me tocó casi que con dedo pedirle al gerente de corregimientos que me arrimara hasta el corregimiento. Pero yo siempre he dicho que eso se puede, o sea, que no es necesario, eso es un gasto excesivo del Estado en este momento, y mucho más ahora que estamos en una época en la que tenemos que, pues, ahorrar recursos. Entonces, pues yo renuncié a la camioneta blindada, creo que no la necesitaba, pero siempre lo he dicho, en el momento en el que a mí me amenacen, en el momento en el que yo sienta que mi vida corre riesgo, pues tampoco pretendo ser un mártir y si nos toca en ese momento aceptar una camioneta, lo haremos. Pero por ahora no necesito contaminar con una camioneta diésel, no necesito andar en un vehículo blindado y yo puedo, pues, digamos, seguir andando común y corriente por la ciudad, pedaleándomela en bicicleta, que es como más me la disfruto. Pero también... Otros hechos... Pero en Sí, enero, otros ¿cierto? hechos destacados de enero, exactamente. Bueno, entonces en enero lo primero, pues sí, el 11 de enero creo que fue cuando se posesionó el secretario general, renunciamos a nuestra camioneta, también presentamos nuestro proyecto de acuerdo para la prohibición de plásticos de un solo uso, ahí está más o menos quedadito, como les estaba contando ahora, pero lo presentamos, lo radicamos, fue uno de los primeros proyectos de acuerdo que se presentaron en este periodo. También fue el voto a la Contraloría, yo decidí votar en blanco y decidí hacerlo así porque ninguno de los candidatos ni las candidatas se comprometieron con hacer un concurso público de méritos para escoger los cargos de libre nombramiento y remoción. Siempre, toda la vida han estado diciendo por ahí que la Contraloría es la bolsa de empleo de los concejales, que allá les dan las Contralorías auxiliares, que les dan la subcontraloría, que les dan la oficina de comunicaciones, y yo dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque es que yo no puedo ser juez y parte. Yo elijo a una persona que haga fiscalización de los recursos públicos de manera adecuada, y no para que me den cargos a cambio. Yo no tengo deudas con absolutamente nadie, y como ninguna persona de quienes se había presentado fue capaz de comprometerse con hacer un concurso público de méritos, pues decidimos finalmente votar en blanco. También citamos un debate de control político al ESMAD y a la policía por los abusos policiales cometidos en la marcha del 21 de enero, en la cual golpearon a varios manifestantes pacíficos que no estaban ni lanzando papabombas, que no habían hecho ningún daño pues a bienes públicos, ni mucho menos, y les dijimos, bueno, pero si efectivamente había unas personas que estaban haciendo las cosas mal, si efectivamente había unos manifestantes que no eran manifestantes, sino que eran personas encapuchadas lanzando piedras y dañando la infraestructura pública, pues ¿por qué no hay un solo individualizado? ¿Por qué no hay un solo judicializado? ¿Por qué no hay ni una sola persona a la cual le estén adelantando investigaciones? Entonces hicimos un debate de control político, les pedimos eso, y también le pedimos a la policía que hiciera pues un trabajo de control interno para definir quiénes iban a ser las personas responsables por estos hechos. En eso no se ha avanzado. Acabamos de mandar un derecho de petición para recalcar esa y otras preguntas que nos surgieron luego de otras manifestaciones en las que también hubo abuso policial reportado por parte de algunos manifestantes, y pues ahí vamos. También presentamos 12 comisiones accidentales de distintos temas de cambio climático, el tema del corredor de la 80, que es muy importante, el tema de la Ciudadela de Occidente, y bueno, muchísimos temas más, las zonas urbanas de aire protegido, por aquí las tengo anotadas en la oficina, calidad del aire en Altavista y en Las Violetas, la jornada única escolar, en fin, muchas cosas en enero, y pues yo creo que fue un mes bastante provechoso, era el mes de la primiparada y pues creo que lo hicimos bastante bien. En febrero usted encendió las alarmas sobre la calidad del aire en Medellín. Así es, encendimos las alarmas, estábamos muy preocupados. El día que encendimos las alarmas había por lo menos 10 estaciones en naranja en ese momento y no se había aplicado ninguna acción específica del POECA. Llamamos la atención del director del área metropolitana, dijimos que había que implementar en ese momento el pico y placa ambiental. Luego, pues, vimos como algunas estaciones terminaron llegando a rojo y vimos que en la cuarentena, pues, el tiempo nos dio la razón. ¿Por qué? Pues porque en la cuarentena, sobre todo en la más estricta, cuando todo el mundo estaba en la casa, vimos el cielo azul como nunca. Desde que hay registros de la calidad del aire, nunca habíamos tenido todas las estaciones de medición en verde y las logramos tener por un par de días. Entonces eso es una gran noticia. ¿Eso qué significa? Pues que efectivamente tenemos que cambiar nuestra matriz de movilidad, que tenemos que
que tenemos que bajarle al carro particular, que tenemos que bajarle a las volquetas diésel, que tenemos que cambiar la forma en la que nos movilizamos, que tenemos que también hacerle un control mucho más estricto a las fuentes fijas que contaminan, que son cerca del 20% de las emisiones de PM2.5 en la atmósfera. En fin, también en enero citamos el debate y en febrero hicimos el debate contra el ESMAD. También logramos sacar adelante unas cuantas comisiones de estudio del tema de plásticos de un solo uso. Hicimos una mesa de trabajo conjunto con los cabildos indígenas y con la administración municipal para incluirlos dentro del plan de desarrollo. También fue un mes pues bastante movido en ese momento y montamos una nueva comisión accidental junto con la mesa directiva y con el concejal Alex Flores para hacerle seguimiento al protocolo, que yo creo que no es un protocolo, del alcalde de Medellín para atender la protesta social, el cual pues está en este evento parado porque pues estamos en esta emergencia, muchas de las comisiones ambientales se encuentran detenidas en este momento, pero también vamos a pedir una reactivación de la misma, luego de que se nos responda un derecho de petición que, como les conté, habíamos radicado hace unos cuantos días. Yo perdí la conexión unos segundos, espero que el equipo que está aquí de apoyo, las personas que están conectadas me cuenten si se está viendo bien, si se está escuchando bien, porque tuve que cambiar de dispositivo, pero creo que fue rápidamente y fue tiempo suficiente para que Daniel terminara de hablar de febrero. Me van contando entonces por interno si se escucha y se ve bien. Pasemos a marzo. Fue un mes también de mucha actividad, incluso de trabajo con otros municipios, como Jericó y San Carlos. ¿Qué pasó en marzo? Estuvimos en San Carlos, así es, fuimos a San Carlos a estudiar un tema que a mí me apasiona mucho. Yo en el 2016 tuve la oportunidad de ir a La Habana, de acompañar a la mesa de negociaciones del gobierno y de las FARC, de ir como parte de la sociedad civil a llevar propuestas. Y para mí el tema de la paz pues no es un discurso y ya, sino que es una apuesta decidida de vida. Entonces nosotros queríamos incluir en el plan de desarrollo un programa que en su momento incluyó Alonso Salazar como alcalde y que las demás administraciones también han venido avanzando en menor medida, que es el programa de retornos voluntarios, que lo que busca es pues reparar de manera integral a las víctimas del conflicto armado, especialmente a las de desplazamiento forzado que han llegado a Medellín, para que puedan retornar, si así lo desean, de manera voluntaria a sus lugares de origen, para que puedan llegar en condiciones de dignidad, con todas las garantías de seguridad, para que puedan estar tranquilas, para que puedan rehacer su vida. Entonces hablamos con la alcaldesa de San Carlos, fuimos con una delegación de la alcaldía de Medellín, con una delegación de la gobernación de Antioquia, con una delegación de nuestro diputado Camilo Calle. También tuvimos pues la oportunidad ya de conversar y de escuchar y de aprender mucho sobre esa experiencia, y afortunadamente luego logramos meter estos temas en el plan de desarrollo, logramos meter un programa de retornos voluntarios en plan de desarrollo, el cual esperamos que avance. También estuvimos en Jericó, porque pues nosotros somos activistas ambientalistas y eso nunca va a cambiar. Allá hay un proyecto minero que quiere desarrollar la empresa Anglo-Gold Ashanti, al cual nosotros nos oponemos, no estamos de acuerdo, porque no es el proyecto productivo, no es la forma de desarrollar la comunidad que quiere la gente en Jericó, y por eso nos estamos oponiendo en este momento. Estamos estudiando mucho más a fondo. Hemos visto cómo entidades serias como Confama han presentado estudios de impacto ambientales muy diferentes a los presentados en su momento por la Anglo Gold, que demuestran la impertinencia de este proyecto, pero además porque es un proyecto que afecta a Medellín. Fíjate tú, ahí va a haber una gran presa de relave donde van a echar todos los desechos de la actividad minera, gigantesco, mucho más grande que una cancha de fútbol, que va a estar al lado del río Cauca, ni más ni menos, y que en caso de sufrir un accidente como lo sufrió el año pasado, por ejemplo, ¿Aló, me están escuchando en este momento? Súper bien. Bueno, porque se escucha muy bien. Creo que aquí tuve como un problema con la conexión. Voy a ver si ahorita de pronto me ayuda David con este tema, pero bueno. Tuvimos la oportunidad de acompañar a la gente de Jericó. Nos damos cuenta que esa presa de relave, el año antepasado, por ejemplo, se estalló una presa de relave en Brasil, y eso fue gravísimo. Fue tan grave que mató muchísimas personas y básicamente tapó todo un pueblo con desechos tóxicos. Lo que nosotros estamos diciendo es que si se llega a dañar esa presa de relave, todo ese material tóxico va a caer sobre el río Cauca, y adivinen qué es lo que hay más abajo:
nada más ni nada menos que Hidroituango, con el cual ya hemos tenido muchísimos dolores de cabeza y no quisiéramos tener más dolores de cabeza, entonces muy grave. También logramos sentarnos en marzo a conversar con la Secretaría de Juventud para trabajar un tema de entornos protectores, que es un programa que nos gusta muchísimo. Medellín antes de la pandemia tenía cerca de 160.000 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, que no están estudiando, que no están trabajando. Eso por culpa de la pandemia se puede casi que duplicar según informes de Medellín Cómo Vamos, que es una entidad también muy seria, muy rigurosa, que nos tiene muy preocupados. Entonces, por eso logramos montar una comisión accidental que le haga seguimiento a la situación de los jóvenes más vulnerables. Es una comisión que esperamos activar en este semestre que se viene. Y logramos también incorporar algunas cosas muy importantes en plan de desarrollo, como es la ampliación de la meta de escuelas populares del deporte para que los jóvenes de Medellín no se queden a mediodía en sus casas encerrados después de la escuela, sino que salgan, que hagan deporte, que disfruten, que estén en otras cosas, pero también queremos brindarles oportunidades a los jóvenes de esta ciudad. Yo estoy convencido de que ningún joven en Medellín quiere pertenecer a un combo, ser jíbaro, estar metido en el negocio del microtráfico y mucho menos asesinar a sus compañeros. Pero lo que pasa es que en esta ciudad nunca nos hemos sentado a preguntarnos cuáles son las oportunidades que les damos. Entonces, nuestra gran apuesta, nuestro gran sueño es que los jóvenes de Medellín cumplan sus sueños. Yo hago parte de una generación que es la generación de la paz, que es la generación de la esperanza, que es la generación mejor formada de la historia de Colombia. Y esa generación tiene una gran responsabilidad, pero para cumplir cabalmente con esa responsabilidad de transformar esta sociedad, pues necesitamos que el Estado nos dé oportunidades y eso es lo que queremos trabajar. Entonces estábamos muy metidos pues en ese tema. También logramos una cosa muy importante: nosotros apoyamos la declaración de emergencia climática que hizo el alcalde de Medellín en su momento y la ayudamos a construirla. Ahora le estamos haciendo seguimiento porque esa declaración pues se quedó en una declaración, no se ha implementado de manera, digamos, de la mejor manera, como lo quisiéramos hacer. Entonces, pues estaremos muy pendientes de eso. Y en marzo empezó todo este lío del coronavirus en Medellín, nos tocó empezar la cuarentena, nosotros le enviamos por lo menos 4 cartas con propuestas al alcalde de Medellín, y pues ninguna de esas cartas desafortunadamente la respondieron, pero le llevamos propuestas en materia de atención a población vulnerable, en materia de atención al sistema de salud, y pues ahí vamos, en eso estamos. Entonces también marzo fue un mes bastante movido, Tati. Ya vamos a continuar con abril y con los otros meses, pero antes quiero darle paso a 2 preguntas que recibimos aquí internamente. José Mejía dice: ¿cómo vamos con el paso a energías renovables antes del 2025 en Medellín? Pues hombre, nosotros queríamos que quedaran incluidas metas mucho más ambiciosas en el plan de desarrollo. En el anteproyecto de plan de desarrollo se decía algo, después cuando nos presentaron el proyecto de acuerdo de plan de desarrollo ya no aparecía, se perdió por todos lados. Hablamos con el secretario de Gestión y Control Territorial en su momento cuando fue a debate, a discutir con nosotros ese tema de las energías renovables. No está lo suficientemente incluido como lo queríamos, pero logramos que después se lograran incluir unas metas. No las tengo en este momento en la cabeza, pero sí hay como una pequeña meta en materia de energías renovables. Y lo que sí les puedo contar es que quien en ese momento era secretario de Gestión y Control Territorial, ahora es el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias. Con él conversamos la semana antepasada y yo me senté con él a decirle: mire, es muy, muy importante, por supuesto, la reactivación económica. Yo estoy convencido de eso. Hoy tenemos una gran pandemia que es el coronavirus, pero de ahí viene una gran pandemia que se llama pobreza, desigualdad, la crisis social y la crisis económica. Pero después de esa crisis viene una más grande, que ha sido mucho más avisada, que ha sido mucho más conversada, que ha sido mucho más socializada, que tiene sustento científico, que incluso las Naciones Unidas crearon un panel intergubernamental para que estudiara ese tema y se llama crisis climática. Entonces yo le decía: secretario, es muy importante que esa reactivación económica venga en el marco de la transición ecológica y de la generación de empleos verdes. Entonces quedamos en que vamos a construir una mesa de trabajo con expertos y expertas para hablar de estos temas, de la transición ecológica, de la generación de empleos verdes, y es muy posible que vayamos a poner en marcha, y esto pues es una chiva que les quería contar en esta rendición de cuentas, el clúster de la bicicleta. Eso es una idea que venimos desarrollando con unos emprendedores, con un colectivo ciclista, con un man súper piloso que se llama Raymond Phillips, que ha estudiado todo este tema de la bici muy a fondo, y el secretario de Desarrollo Económico, les cuento que se puso muy contento y dijo que la pusiéramos en marcha. Entonces vamos a ver cómo avanza esa mesa. Muchas gracias, José, por esa pregunta tan importante que tiene todo que ver, por supuesto, con la crisis climática, que es un tema que nos interesa muchísimo. Pregunta Maribel Muñoz Álvarez. Dice: buenas noches, concejal. Si el pico de contaminación disminuyó tanto en cuarentena,
¿No cree usted que debe haber mayor control a la industria? Seguir con el adagio de que el que contamina paga no es una opción. Yo lo que creo, Maribel, es que tenemos que hacer un cambio en la matriz de movilidad y en la matriz energética de nuestras empresas. En ambas cosas hay que trabajar muchísimo. Los estudios demuestran que cerca del 80% de la culpa de la contaminación la tiene la forma en la que nos movilizamos y movilizamos nuestras mercancías. Es decir, los carros, las motos, los camiones, las tractomulas, las volquetas. Y eso hay que cambiarlo. Tenemos que apostarle mucho más a la bicicleta. Tenemos que mejorar el transporte público masivo, hacerlo mucho más limpio, que contamine mucho menos. Y por supuesto que también a las empresas hay que hacerle unos controles mucho más estrictos. Yo siempre decía en la administración de Federico Gutiérrez que pues era muy valioso hacer el pacto por el aire, pero que era el tercero en 10 años que hacíamos. Y que ese pacto por el aire pues era más un saludo a la bandera porque más del 70% de las metas que se ponían en ese acuerdo pues no eran trazables, ni verificables, ni tenían indicadores. Entonces lo que nosotros sí creemos es que si vamos a hacer un nuevo pacto por el aire, ese pacto por el aire tiene que comprometer de verdad a las empresas, tiene que comprometerlas con metas trazables, que la podamos verificar con indicadores, que los podamos medir mes a mes, que podamos saber en tiempo real cuánto se están disminuyendo pues las emisiones. Y pues en eso es en lo que estamos ahora, Tati. Yo creo que es muy valioso la discusión que se está armando en la ciudad al lado del tema de la calidad del aire. Cada vez es un tema que está mucho más vigente y estaremos pues muy pendientes. Nosotros tenemos unas comisiones accidentales de seguimiento a ese tema puntual y esperamos pues que se pueda tener claridades al respecto y que se pueda tener avances muy grandes. Nosotros siempre hemos dicho que Medellín necesita un nuevo aire, ya prendimos las alarmas en el Consejo en febrero como lo mostramos, ya enviamos un derecho de petición al área metropolitana para que nos explique su plan de acción en estos próximos 4 años. Próximamente también irán al Consejo una invitación que les hacemos a los concejales y en la cual pues también los invitamos a que se conecten. Oportunamente les estaremos avisando por el Facebook para que vean todas las cosas que le vamos a preguntar al área metropolitana y estaremos muy pendientes. Este tema, Maribel, de la calidad del aire para nosotros es importantísimo. Vamos a abril. En abril usted presentó los comentarios al anteproyecto del plan de desarrollo. ¿Cuáles fueron esos principales comentarios y qué ha pasado con esto? Pues le presentamos un documento de casi 70 páginas a la administración, de cerca de 69 propuestas, de cerca de 69 páginas. En él teníamos innumerables propuestas. El anteproyecto de plan de desarrollo tenía muchísimos errores, y no lo digo yo, lo dice también Medellín Cómo Vamos, lo dice la veeduría del plan de desarrollo, lo dice ProAntioquia, lo dijeron todos los estamentos posibles. Dijimos que era muy importante bajar el plan de desarrollo a proyectos, que es la unidad mínima de planeación. Dijimos que era muy importante dar muchas más claridades sobre los temas presupuestales. Por ejemplo, no nos contaban cómo era el plan, el plan fiscal de mediano plazo, que eso es importantísimo para saber qué es lo que esperamos recaudar en los próximos meses. Entonces era, digamos, bastante difícil. Hicimos muchos comentarios, el Consejo Territorial de Planeación también hizo muchísimos comentarios, y pues no recibimos respuesta de la administración alguna, pero bueno, pues hicimos esos comentarios. También hicimos otra cosa muy importante de la cual yo me siento muy orgulloso y que te conté al principio, Tatiana. Nosotros presentamos una propuesta de renta básica que decidimos llamar Medellín Sin Hambre. Medellín Sin Hambre era una propuesta que buscaba atender a las 250.000 familias más pobres, a las familias en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, que es como ese primer escalón de familias en la clase media, de 292.000 pesos mensuales. La línea de pobreza en Colombia está por el orden de los 250.000 pesos por familia. Entonces queríamos que tuvieran un poquito más de eso para que pudieran pagar el 50% de los gastos de hogar, alguna parte de sus servicios públicos, en fin, para que EPM además no sufriera tanto, pero también que pudieran acceder a un mercado completo, un mercado que les garantizara un confinamiento digno. Esto no fue posible, desafortunadamente, no nos pararon bolas. En el Congreso de la República, también en cabeza del senador Iván Marulanda, del Partido Verde, Orgullo Verde, se presentó esa propuesta con más de 50 senadores detrás, pero desafortunadamente no tuvo avances en la Comisión Tercera. Esperamos que para la próxima legislatura sí se tengan en cuenta. También hicimos una cosa muy importante, Tati, y eso tiene todo que ver con nuestro ejercicio de control político. Le presentamos una queja disciplinaria a la Procuraduría por un posible conflicto de intereses que tenía el señor Juan Camilo Oliveros, que es el subdirector de Información y Evaluación Estratégica de Planeación, y que además puede tener acceso a toda la información de Medellín Me Cuida. Y lo que pasa es que este señor, pues aparte de ser subdirector, en su momento también era representante legal y dueño de una empresa encuestadora muy cuestionada, Gauss de Colombia. Entonces dijimos pues que era muy importante, la Procuraduría tendrá que definir si hay o no conflicto de interés y si hay o no lugar a sanciones disciplinarias. Eso no nos corresponde, pero hicimos pues
por supuesto, de manera oportuna la alerta a la Procuraduría. Y también, por último, hicimos muchas reuniones diarias, todos los días. Nosotros propusimos a los concejales que nos reuniéramos todos los días, pues a evaluar este asunto de la pandemia, que era una cosa que nos cogió, por así decirlo, desprevenidos, con los calzones abajo, para poder estudiar mucho más a tiempo cuáles eran las medidas que se estaban tomando. En ese momento nosotros le recomendamos a la administración adquirir la clínica Salud Cop de la 80, empezar a prepararse en materia de UCIs, tener algunos cuidados personales y bueno, eso fue abril, fue un mes muy movido porque ese mes fue cuando más duro empezó a atacar la cuarentena y bueno, pues nos sentimos también muy orgullosos de ese trabajo que se hizo en ese mes. Tengo aquí dos preguntas. Daniel Legarda dice, ¿cómo crees que Medellín puede apoyar a los jóvenes de otras regiones para que se puedan preparar en las universidades allí? Eso es muy importante. Nosotros hicimos el domingo un debate, una invitación a las instituciones de educación superior, a las públicas, a las privadas, a las instituciones técnicas como el ITM, a las universidades, invitamos a la Secretaría de Educación, invitamos también al Viceministerio de Educación Superior, invitamos a la Secretaría Departamental de Educación para discutir todo este tema, porque la mayoría de estudiantes de educación superior antioqueños pues estudian en Medellín y se vienen para Medellín a estudiar, a buscar oportunidades, y en esa materia nosotros le propusimos hoy a la administración municipal pues sacar adelante la matrícula cero. La matrícula cero para este semestre en instituciones de educación superior públicas, todas las IES públicas de Medellín, el ITM, Pascual Bravo, el Colegio Mayor, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime César Cadavid, el Tecnológico de Antioquia, cuesta algo así como 70.000 millones de pesos, de los cuales ya casi 10.000 los puso el gobierno nacional y nos faltan 60.000. ¿Cómo nos los vamos a conseguir? Nosotros propusimos un fondo, el Fondo de Esperanza, un fondo público administrado por el municipio, que recoja plata del municipio de Medellín, del departamento de Antioquia, porque pues como estás diciendo tú, Daniel, mucha de esa plata, muchos de los estudiantes son de distintos municipios de Antioquia, con plata, por supuesto, del sector solidario, con plata de donaciones de personas y de empresas para lograr la matrícula cero. Y para las instituciones de educación superior privadas, propusimos una exención en el impuesto predial de aquí al 2023, para todos aquellos predios que estén destinados directamente a asuntos académicos, con la condición de que esa exención de aquí hasta el 2023 primero nos acrediten año a año que siguen teniendo la titularidad de ese predio, pero segundo, que la plata que se ahorran en ese impuesto predial vaya dirigida a un fondo de becas para estudiantes vulnerables que estén peligrando, porque una de las mayores tragedias a la que estamos hoy expuestos es al aumento en la deserción, no solamente la educación escolar, sino también la educación superior. Entonces, en esa medida presentamos esa propuesta y nos preocupa muchísimo. Y vamos a esperar pues que la administración se sume y nos haga caso en ese tema. Gustavo Gómez dice, buenas noches para todos, tengo la siguiente inquietud. ¿Qué va a suceder con las personas con discapacidad en el plan de desarrollo? Bueno, también las personas con discapacidad tuvieron muchas quejas y dijeron que no se sintieron lo suficientemente incluidas. Tuve la oportunidad de conversar con varias de ellas. Yo siempre he dicho que todos los indicadores deberían estar desagregados por poblaciones vulnerables, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, comunidad LGBTI, afros, indígenas, con quienes también tuve la oportunidad de conversar, pero eso no se logró. Lo que se logró es que se comprometieran a avanzar en un porcentaje de la implementación de la política pública de discapacidad. Y además yo también hago parte de una comisión accidental que va a estudiar esa política pública para que efectivamente, pues digamos, logremos hacer como una implementación oportuna de la misma. Vamos a mayo. En mayo muchos temas relacionados con la movilidad, pero también con la deserción en la educación. ¿Cuáles fueron esos principales procesos o actividades que desarrolló en mayo? Incluimos muchas propuestas ahí en el plan de desarrollo. En mayo, el último día de mayo, se aprobaba el plan de desarrollo. Metimos, por ejemplo, las 10 medidas para enfrentar el cambio climático, logramos un aumento en la meta de ciclorrutas y un piloto de bicicletas eléctricas que era muy importante, logramos una meta en retornos voluntarios, metimos un indicador muy importante en el tema de ocupación laboral juvenil. Una de las grandes tragedias de esta pandemia es que el desempleo juvenil se disparó. Hoy 1 de cada 4 jóvenes en Medellín está sin empleo.
el desempleo juvenil se disparó de manera terrible, eso fue una cosa que nos preocupó muchísimo. También logramos una apuesta por la prevención en escuelas populares del deporte, un indicador para reducir la tasa de homicidios juveniles, porque también hay que desagregar los homicidios. El 50% de los homicidios en Medellín, desde 1979 hasta hoy que tenemos registro, son jóvenes de mi generación, entre los 14 y los 28 años. Tenemos que trabajar para cuidar sus vidas, para generar entornos protectores que los protejan, en fin, también logramos unos indicadores puntuales para reducir la deserción escolar, ahí tú lo mencionaste, y además logramos que esa deserción escolar se desagregara en educación básica y en educación media, porque tenemos que ver dónde es que están desertando especialmente nuestros jóvenes, entender cuáles son las razones por las cuales lo están haciendo, entonces era muy importante. También participamos pues en la movilización ciudadana para darle más presupuesto a mujeres, a juventud, a cultura. Defendimos medio ambiente, pero no le metieron un solo peso a medio ambiente. Medio ambiente quedó absolutamente desfinanciado, eso es una gran tragedia. También pedimos algo de dinero para el ISBIMED, la política de vivienda es importantísima. Medellín tiene un déficit habitacional de 40.000 viviendas, eso es una tragedia, y solo metieron 5.000 viviendas nuevas durante este nuevo cuatrienio. Eso no es absolutamente nada para el déficit tan grande que tenemos. Además, porque la vivienda y la obra pública son fundamentales para la reactivación económica, para una política contracíclica. Entonces eso digamos que nos preocupa mucho, pero no solamente hicimos eso, Tati, sino que también hicimos una denuncia a irregularidades en el uso de los datos de Medellín Me Cuida. Nosotros le dijimos a las autoridades que revisaran muy bien eso, porque esos datos estaban siendo, pues digamos, vistos o eran vulnerables, ya que podía acceder a ellas personas con posibles conflictos de interés. Entonces hicimos esas alertas oportunas de las cuales también te hablé, porque también las hicimos en abril. Hicimos varios foros, intervinimos en muchos de ellos, invitamos a gente muy estudiosa del tema de los datos. Entonces ese mes de mayo fue súper movido, fue tal vez el mes más movido, porque ahí tuvimos toda esa discusión de plan de desarrollo y eso era todos los días, de domingo a domingo, estudiando tema por tema del plan de desarrollo. Y bueno, ahí presentamos unas propuestas, ya habíamos presentado al anteproyecto de plan de desarrollo 70 páginas de propuestas, y en plan de desarrollo presentamos más de 120 propuestas de enmienda, menos de la mitad las tuvieron incluidas en la administración, pero bueno, nosotros cumplimos con nuestra tarea de presentar, de ser propositivos, pero de hacer siempre control político, y por eso finalmente votamos negativo a ese plan de desarrollo. En el sexto mes de este periodo, de estos 6 meses como concejal, pero antes, otras preguntas. Pilar Rubio, son cientos de niños, niñas y jóvenes de Medellín que no han podido recibir sus clases porque no tienen internet y mucho menos un computador. Y si tienen un celular, no tienen cómo recargar. ¿Hay alguna propuesta a la Secretaría de Educación para que busque alternativas para apoyar a estos estudiantes? Así es, Pilar. Ese tema nos preocupa muchísimo. Por eso, desde la semana antepasada, si no estoy mal, nos aprobaron una nueva comisión accidental para hacer seguimiento a la educación básica y media en tiempos de COVID. Vamos a citar a la Secretaría de Educación, estamos terminando de diseñar ese cuestionario, así que, María del Pilar, si estás interesada, nos puedes escribir por interno para ayudarnos a nutrir bien ese cuestionario, en el cual vamos a hacer un seguimiento muy juicioso a ese tema, porque es que una de las grandes, digamos, una de las grandes vulnerabilidades que tiene esta crisis es que más jóvenes deserten de la educación superior y de la educación básica y media. Y si desertan, son más jóvenes que se van a quedar en las esquinas, va a ser mucho más difícil volverlos a reinsertar en el sistema educativo. Entonces estamos muy, muy preocupados con ese tema. Vamos a ver cómo avanza esa comisión accidental y por supuesto todas las propuestas son bienvenidas. Entonces, para que nos escribas al interno lo que creas que debamos tener en cuenta y podamos avanzar en esa materia. Félix Antonio Avilés Padilla dice, Daniel, un programa insignia de Medellín es buen comienzo. ¿Cómo quedó en el plan de desarrollo? ¿Fue reducido su presupuesto? Buen Comienzo es un programa, Félix, que todos queremos. Yo creo que es la mejor política pública y además en términos académicos es tal vez la única, bueno, no sé si la única, pero es una verdadera política pública en el sentido académico de la palabra y hay que cuidarla con todas nuestras fuerzas. A nosotros nos preocupa mucho unas denuncias que se han estado haciendo pues de la alimentación
de los niños y de las niñas, unas denuncias por algunos contratistas cuestionados. Colombia Avanza, en cabeza del grupo de los Suárez Mira. Vamos a estar muy pendientes de este tema, estamos adelantando unas investigaciones en la materia, pues no puedo contarles mucho más, pero tenemos algunos hallazgos. Vamos a ver si logramos montar un debate de control político o algunas denuncias al respecto, pero lo estamos estudiando, nos preocupa muchísimo. Si se vio o no desfinanciado es muy difícil decirlo, Félix. ¿Por qué? Porque el gran desplante, o sea, yo creo que la administración le hizo muchos desplantes al Consejo, pero el gran desplante que le hizo la administración al Consejo en esta discusión de plan de desarrollo fue que nunca aterrizó el mismo plan de desarrollo a proyectos. Y en esa medida no podemos saber cuánta plata va para cada uno de los proyectos. Y entonces por eso no sabemos cuánta plata hay para Buen Comienzo, pero pues de todos modos yo creo que al ser una política pública tan querida por la gente en Medellín, pues va a ser lo suficientemente protegida y nosotros estamos comprometidos con la protección de ese proyecto, de ese programa, Félix, que es muy importante. Yo creo que la Secretaría de Educación es una mujer buena, con buenas intenciones. La directora de Buen Comienzo también creo que es una mujer técnica, rigurosa, seria, juiciosa, que lleva muchos años trabajando en los temas de primera infancia, y pues yo espero que logremos sacar adelante ese programa. No puedo hablar mucho más del tema, pero te aseguro que lo tenemos entre ceja y ceja y que lo estamos estudiando de manera muy, muy detallada. Hoy terminamos el 6º mes del año y tal vez uno de los temas más importantes dentro de su labor como concejal de Medellín tiene que ver con esas 12 preguntas o cuestionamientos que le envió al canal Telemedellín, al canal local. ¿De qué se tratan estos cuestionamientos? Así es, Tati. Pues es que llevamos 6 meses y cerca de 2 escándalos por mes para Telemedellín. Entonces es una cosa vergonzosísima, porque todo el mundo, muchos periodistas súper serios con los que he tenido la oportunidad de conversar, me manifiestan sus preocupaciones por lo que está pasando en ese canal, porque están aprovechándolo para comprar pauta, para lavarle la imagen al alcalde, porque lo están aprovechando pues para contratar personas que pues a lo mejor no tienen el rigor técnico suficiente para estar allí, porque en algún momento amenazaron a madres cabeza de hogar con dejarlas sin sus kioscos en el parque del canal Telemedellín, y que les tuvieron que, pues gracias a que logramos hacer la bulla necesaria, les renovaron su contrato para que pudieran seguir ahí trabajando de manera tranquila, garantizando el sustento de sus hijos, de sus hijas. Entonces tenemos varias preguntas, varios cuestionamientos a Telemedellín. En mi página web ustedes pueden encontrar los 12 cuestionamientos que le hicimos a Telemedellín, las 12 preguntas que le hicimos al canal, y pues que creemos que la directora del canal, la gerente Mabel López, no respondió con suficiente profundidad. También nos preocupa muchísimo que en Telemedellín estén pagando contratos con grupos como Selecta Group, y con un objeto social tan raro como hacer seguimiento a cuentas en redes sociales de personas trabajando en temas políticos. Entonces eso nos preocupa muchísimo, porque nos da mucho miedo que eventualmente puedan estar utilizándolo para seguir a opositores, para seguir a periodistas, para seguir a políticos, para seguir a concejales, y entonces hicimos varios de esos cuestionamientos. Pero junio ha sido muy movido. También hicimos el debate del pasado domingo, como les conté, sobre los temas de educación superior en tiempos de pandemia. También logramos radicar la solicitud para un nuevo debate de control político que esperamos que se apruebe para junio, que es un debate de control político de la plataforma de Medellín Me Cuida. Creamos una comisión accidental para hacer seguimiento a la educación, al servicio educativo en estos tiempos de COVID, como les contaba ahorita con la pregunta que nos hacía, si no estoy mal, Maribel. Y también modificamos una de las comisiones accidentales que habíamos presentado. Habíamos presentado una comisión para hacerle seguimiento a la implementación de la ley de víctimas, la 1448, pero decidimos ampliar un poco más el objeto para hacer seguimiento no solamente a la implementación de la ley de víctimas, sino en general a la implementación de los acuerdos de paz. Que nos cuenten cómo Medellín le va a apostar a la creación, a la implementación del acuerdo de paz. En esas facultades pro tempore que el Consejo aprobó, que yo no aprobé porque no tienen estudios previos, la administración dijo que eventualmente iban a crear una institucionalidad al servicio de estos temas de paz. Entonces vamos a estar muy pendientes, muy pendientes de cómo avanza toda esta materia. Entonces junio fue también absolutamente movido, y pues aquí seguimos pendientes para adelante, y ya empieza julio, y con julio empieza otro mes más de periodo de sesiones ordinarias, y vamos con toda la energía para muchos debates que se vienen debates de PM. Ahí les doy un abrebocas. Quieren cambiarle el objeto social a la empresa, a una empresa pública que
que queremos en Medellín, entonces vamos a revisarla con muchísimo detenimiento. Se viene ese debate que citamos de Medellín Me Cuida, se viene un debate de empleos verdes en el que también somos citantes, que es muy importante, y bueno, ahí vamos a seguir avanzando muchísimo en eso. Pues justamente eso le quería preguntar, ¿qué viene para el segundo semestre del año? ¿Qué va a pasar en este segundo semestre? ¿Qué proyectos o qué iniciativas o actividades tiene ya preparadas? Bueno, queremos avanzar en el proyecto de acuerdo de plásticos de un solo uso, esperamos poderlo aprobar antes de fin de año, es un proyecto en el que hay un consenso político, yo no entiendo, el primer debate que hicimos sobre el tema de plásticos de un solo uso tenía un consenso casi que generalizado sobre que había que reducir el consumo de ese material, que la administración pública tenía que mejorar, que tenía que tener una política pública de compras sostenibles que nos ayudara a hacer una sociedad mucho más amigable con la naturaleza, con el medio ambiente, entonces esperamos que pues eso vaya a avanzar, habríamos querido pues lograr la aprobación en ese semestre, pero no se logró. También espero activar muchas de las comisiones que tenemos ahí a la espera, que ya tienen la resolución del Consejo, de la mesa directiva y que ya se pueden empezar a poner en marcha. Una de ellas va a ser la de jóvenes vulnerables, que van a aumentar, como les conté ahorita, de 160.000 es posible que dupliquemos esa cifra, lo cual es una cosa bastante alarmante y tenemos que hacerle muchísimo seguimiento. También esa comisión accidental de seguimiento a los acuerdos de paz. Vamos a activar también, espero, la comisión accidental de seguimiento a la ciudadela de Occidente, del metro de la 80, que también es una muy importante, y se viene una discusión súper importante, y es que a fin de año uno tiene que aprobar los consejos el presupuesto del siguiente año. Entonces vamos a estar muy pendientes para que la plática rinda y para que se le apruebe plata pues a los temas más importantes, porque es que el alcalde llegó con un discurso pero terminó gobernando con otro, le subió más de 500.000 millones de pesos a seguridad, pero le bajaron plata a medio ambiente, dejaron desfinanciada la cultura a pesar del aumento de 100.000 millones de pesos en el presupuesto del primero y del segundo debate, dejaron desfinanciada la política de vivienda, entonces tenemos muchas preocupaciones, creemos que hay que avanzar mucho más, que tenemos que tener una agenda mucho más ambiciosa en los temas de agenda social de la ciudad y pues esperamos que eso siga avanzando. Y por supuesto vamos a estar muy pendientes a todos los asuntos coyunturales que aparezcan para hacer control político serio, juicioso, riguroso, independiente, sin esperar puestos ni nada a cambio. A nosotros nadie nos calla, nosotros vamos a seguir diciendo lo que haya que decir porque creemos que así hay que hacerlo. Daniel, usted siempre habla de un nuevo aire, de la importancia de darle un nuevo aire a la política. En estos de trabajo, ¿cree que usted y su equipo de trabajo le han dado un nuevo aire a la política a través del Consejo de Medellín? Pues yo creo y espero que sí, pero yo también espero que sea la gente la que nos lo diga. Nosotros dijimos que le íbamos a dar un nuevo aire a la política y darle un nuevo aire no era solamente un eslogan de campaña, sino una apuesta decidida por cuidar los recursos públicos, por hacer control político serio, juicioso y riguroso, por defender la naturaleza, los recursos naturales. La crisis climática es una realidad que nos va a atropellar, que tenemos que empezar a tratar de manera decidida, con decisiones valientes que reduzcan los gases de efecto invernadero que estamos enviando a la atmósfera, que tenemos que cuidar la calidad del aire, que no podemos seguir viendo cómo cada marzo y cada octubre se llenan los hospitales y las clínicas de personas con enfermedades respiratorias agudas, que tenemos que defender la educación y sobre todo la educación pública, que tenemos que cuidarla, que tenemos que garantizar que los jóvenes de esta ciudad cumplan sus sueños, que salgan adelante, que se vuelva una realidad el cuidado de los jóvenes, porque siempre han dicho los jóvenes son el futuro, en fin, pero si los jóvenes son el futuro, eso se tiene que demostrar con plata, con recursos, con una apuesta decidida por política pública, y eso en este momento no está pasando en nuestra ciudad. Entonces pues hay que avanzar muchísimo en esas tareas, y yo creo que eso es darle un nuevo aire a la política. Darle un nuevo aire a la política también es cumplir con lo que uno promete. Nosotros prometimos que íbamos a trabajar por la calidad del aire, aquí estamos diciéndoles eso. Nosotros prometimos que íbamos a trabajar para combatir la crisis climática, aquí estamos contándoles lo que hemos hecho en esa materia. Nosotros dijimos que íbamos a hacer control político serio, riguroso y que no nos iba a temblar la voz para hacer denuncias ante los órganos de control, y así lo hemos hecho. Nosotros dijimos que íbamos a cuidar la naturaleza, que íbamos a cuidar la educación pública, que íbamos a cuidar a los jóvenes, que íbamos a trabajar por las personas más vulnerables, por las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Y eso es lo que estamos haciendo, Tatiana. Entonces, darle un nuevo aire a la política, pues es trabajar por las cosas que siempre hemos dicho que hay que trabajar, y es ser coherentes. Y yo me siento muy orgulloso de decirle a todas las personas que están siguiendo en esta transmisión que si bien podemos tener algunas diferencias, que si bien no pueden estar de acuerdo con todo lo que nosotros hemos hecho, nosotros no nos hemos vendido,
no hemos recibido puestos, no hemos recibido contratos, no hemos recibido dádivas, sino que definitivamente estamos trabajando para que las cosas se hagan, para que el Consejo de Medellín funcione, para que la Alcaldía de Medellín actúe, y si no actúa y si no lo hace bien, pues entonces, a pesar de que en su momento dijimos que íbamos a estar en la coalición de gobierno, pues si nos toca salirnos, nos salimos, porque nosotros no estamos acá esperando que nos den nada a cambio, nosotros estamos acá trabajando para que la gente que votó por mí y toda la gente de Medellín se sienta efectivamente representada. Entonces, aunque no estemos de acuerdo en todo, lo que yo sí le puedo decir a la gente que nos está viendo es que estamos trabajando de manera sincera, de manera honesta, con un equipo de trabajo extraordinario, porque Tatiana, una cosa muy importante en esta rendición de cuentas es darle las gracias al equipo que me ha rodeado. Nosotros tenemos una unidad de apoyo extraordinaria, con gente muy capacitada, con gente muy buena, que todos los días está madrugando, que todos los días está trasnochando, que se ha trasnochado hasta las 2 y 3 de la mañana en tiempos de plan de desarrollo para ayudarme a entender cosas que yo no entendía. Mira, yo te voy a decir que uno de los grandes retos que yo he tenido, Tati, ha sido estudiar los temas de ciudad. Es que cuando uno es concejal de Medellín, uno le toca estudiar todo, no solamente el metro ligero de la 80, que nos interesa, que nos importa, que lo queremos cuidar, que lo queremos defender. Nos toca hablar de los temas de los adultos mayores, nos toca hablar de los temas de medio ambiente, nos toca hablar de las quebradas de Medellín. Hoy estábamos en sesión escuchando el informe de rendición de cuentas del personero municipal. Esto es todos los temas de vivienda, los temas financieros. Mire, yo, mejor dicho, muchas veces sentándome a estudiar el presupuesto del municipio, yo le decía a Diego Hurtado, que es mi asesor en temas financieros, yo decía, no entiendo, Diego, no entiendo, explíqueme otra vez, por favor, que yo no entiendo, y se sentaba. Entonces yo, digamos, también tengo que hacer un reconocimiento muy especial a mi equipo de trabajo, a mi oficina, a mi unidad de apoyo, porque esas personas también le están dando un nuevo aire a la política, están dignificando los recursos públicos, están ganando un salario público para hacer las cosas bien y para ayudarnos a que nos luzcamos aquí en el Consejo de Medellín. Pues Daniel, qué gusto haber tenido este espacio. Gracias a todas las personas que se conectaron e intentamos responder la mayor cantidad de preguntas, pero también creo que este tipo de rendiciones van a seguir sucediendo. Usted incluso prepara videos donde de manera corta, muy precisa, le cuenta a los ciudadanos en qué está, cómo va la situación, cómo va el consejo, cómo va su papel como concejal de Medellín. Pues ya llegamos un poco más de una hora aquí en estos 6 meses. Muchas gracias, Daniel, por este espacio, pero también por su trabajo riguroso y disciplinado por la ciudad. Eso es lo que esperamos como ciudadanos, que los concejales nos representen de esa manera. Tatiana, y muchísimas gracias a vos por haber estado acá, por habernos acompañado, y muchas gracias también a todo el equipo que está ahí detrás de las cámaras, y vamos a seguir rindiendo cuentas todos los meses, y cada 6 meses Facebook Live. Y si no estamos en tiempos de pandemia, pues entonces vamos a hacerla presencial. Ojalá en diciembre pudiéramos hacer una reunión presencial con todas las personas que nos quieran acompañar, para contarles, para darles un abrazo, para recibir la cantaleta que haya que recibir, para recibir los regaños cariñosos. Todos se reciben con mucho aprecio, con mucho cariño, y aquí estamos y seguimos y para adelante, y hay que trabajar. Entonces, muchísimas gracias, Tati. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron. Vamos a terminar presentándoles un video que es un resumen precisamente de estos 6 meses de trabajo en el Consejo de Medellín. Estamos aspirando al Consejo. Vamos a aspirar al Consejo de Medellín. Nosotros representamos la esperanza, representamos el cambio y representamos cosas muy buenas para Medellín. Queremos que esta ciudad construya una nueva narrativa. Queremos hablar de la calidad del aire, queremos hablar de educación. Queremos construir proyectos de vida para los jóvenes, para que no sigan siendo asesinados en las comunas, para que nuestra generación pueda salir adelante. El pasado domingo los medellinenses le apostaron a una nueva ruta de trabajo para la ciudad. Así es, buenos días, un saludo a todos los televidentes. Vamos a movilizarnos en bicicleta, porque así fue como le dijimos a los ciudadanos que nos íbamos a transportar en transporte público, en bicicleta. Y otro que llega en bicicleta a la Alpujarra a su sitio de trabajo es el concejal Daniel Duque, quien renunció a su vehículo oficial promoviendo la movilidad sostenible para mitigar el impacto al aire de la ciudad. Todos ustedes tienen en sus respectivas mesas una botellita de plástico con un mensaje. Desde el Consejo de Medellín queremos trabajar por darle un nuevo aire a la ciudad, y en materia de plástico sí que más. Queremos prohibir a través de un acuerdo municipal la contratación pública de plásticos de un solo uso para los eventos de la alcaldía. El concejal Daniel Duque presentará próximamente a la corporación un proyecto de acuerdo para prohibir la contratación pública de plástico de un solo uso y del icopor en la alcaldía de Medellín y en entes descentralizados. No es prender literalmente una alarma con este tema de la calidad del aire, porque ya hoy tenemos 10 estaciones en naranja y necesitamos de verdad que
el área metropolitana tome unas medidas más fuertes de corto plazo. Tenemos que escoger a la mejor persona para la Contraloría. Y eso no es una cosa menor, porque es que entonces empieza a decir por los distintos pasillos de todos los consejos del país que es que la Contraloría termina siendo la bolsa de empleo de los concejales. No puede ser posible que nosotros, el Estado, golpeemos a un manifestante pacífico que no tiene explosivos, que está ejerciendo un derecho constitucional. Medellín sin hambre es una propuesta que acabamos de presentarle a la administración municipal, la radicamos. Es una propuesta que busca garantizar una renta básica mínima para todas las familias de Medellín que viven en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Participamos activamente de la construcción del plan de desarrollo y si bien votamos negativo, logramos incluir varias de nuestras propuestas. Estamos a tiempo de pedir cambios. Medellín tiene que invertir en la esperanza. Medellín Me Cuida podría seguir operando, siguiendo los estándares internacionales y la ley de la Big Data. No se trata de pedir que eliminen Medellín Me Cuida, se trata de pedir claridad en su uso. Colombia quiere un cambio y nosotros hacemos parte de ese cambio. Muchas gracias.